Ok, vamos a empezar la explicación de vectores. Vamos a iniciar con la parte bidimensional para que aprendamos cómo identificar las componentes de los vectores. Recuerden que las componentes de los vectores no son X y Y, sino que se conocen como Y y J. Y para X y J para Y. Vamos a empezar con el problema 2.22 que está en el libro de mecánica vectorial estática. Después puedo pasarle la imagen, pero el libro ya lo tienen, entonces pueden verificarlo. Ok, en el libro nos da 3 vectores. Nos dice que están ubicados desde el inicio. Hay uno que se mueve en X 84 pulgadas y en Y se mueve 80 pulgadas. Estos simbolitos son lo mismo pulgada y este IN es lo mismo pulgada. Okay, luego dice que hay otro que se mueve en el segundo cuadrante en X 28 pulgadas y en Y 96. Luego hay otro que se mueve en el cuarto cuadrante en Y 90 pulgadas y en X 48. Ok, recuerden que esto cuando lo mide uno en pulgadas solamente le están dando como la distancia que puede recorrer ese vector, pero esas no son las componentes. El vector está dado en libras o newtons. Por ejemplo, el primero dice que es de 29 libras, este es de 51 libras y este es de 50 libras. Ok, el vector es de 51 libras que se mueve en esta dirección. Se mueve 48 pulgadas a la derecha y 90 pulgadas hacia abajo. Pero esas no son las componentes del vector. Entonces, para encontrar las componentes del vector, primero nosotros sabemos que se llaman Y y J. Okay. Todo lo que tiene un vector es su magnitud en fuerza. En este caso tomamos primero el de 29. Dice que son 29 libras. También está compuesto de un ángulo, su componente en Y, su componente en J. Eso es lo que siempre o lo que normalmente nosotros vamos a ocupar de los vectores. En este caso, como nos están dando en distancias, nosotros vamos a trabajarlo primero como un triángulo rectángulo común y corriente. ¿Qué vamos a necesitar de eso? Lo que necesitamos es encontrar el ángulo, este ángulo. Puede ser este ángulo o puede ser este ángulo. Es más fácil trabajar cuando se dirige hacia X. Entonces lo que vamos a hacer es sacamos este primero y decimos que tenemos un triángulo con 84 en el cateto adyacente y con 80 en el opuesto. Y queremos encontrar este ángulo. Entonces, sabemos que las fórmulas nos dicen el bendito y fanático entero del mundo, el SOHCAHTOA. Ok, nosotros queremos encontrar este ángulo, pero en este caso solo estamos trabajando con las distancias. Entonces, ¿qué conocemos de este ángulo? Conocemos el adyacente y conocemos el opuesto.
No conocemos la hipotenusa, pero no nos interesa la hipotenusa. ¿Por qué? Porque podemos encontrar este ángulo solamente con el opuesto y el adyacente. ¿Qué usaríamos? Sería la tangente del ángulo es igual al opuesto entre el adyacente. Pero no queremos la tangente, queremos el ángulo. Entonces es tangente negativa o la tangente inversa del opuesto entre el adyacente. Ok, para el primer ángulo sería tangente inversa de 84 entre 80. No, perdón. 80 entre 84. 80 entre 84, porque es opuesto entre adyacente. Entonces el primer ángulo va a ser igual tangente inversa de 80 entre 84. Y recuerden que tiene que estar programado en D o degrees. Ok, dice que el primer ángulo es de 43,6. Ok, ¿para qué nos sirve este ángulo? 43,6 grados. Porque ahora nosotros podemos utilizar la componente del vector de fuerza con este ángulo para encontrar las componentes que expresen fuerza del vector. Entonces, para el primero, que es de 29 libras, nosotros queremos encontrar su componente en I y su componente en J. Okay, vamos a hacer casi lo mismo que en este triángulo, solo que ahora vamos a usar el 29 y el 29 ahora está expresando la hipotenusa de mi triángulo. Entonces ahora, ¿con cuáles trabajamos si tenemos hipotenusa? Tenemos el seno y el coseno. El seno es para el opuesto y el coseno para el adyacente. El adyacente en este caso, ¿quién es? Es Y o X. Es Y. Entonces, nos indica acá que trabajaremos con coseno. Ahora, si nosotros tenemos que el coseno del ángulo es igual al adyacente entre la hipotenusa, pero nosotros queremos conocer el adyacente. Este está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, nuestro adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos esto, automáticamente el que esté opuesto va a trabajar con el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el opuesto? En este caso, opuesto es el de hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Quién es nuestra hipotenusa? Nuestra hipotenusa son 29 libras de fuerza. ¿Quién es nuestro adyacente? Es I. Entonces, mi componente I va a estar representada por 29 libras multiplicando el coseno de 43,6. Y nuestra J va a estar representada por 29 libras por el seno de 43,6. Entonces, tenemos 29 coseno de 43,6. Entonces nuestro componente en I consta de 21 libras. 21 libras, demasiados ceros, entonces solo dejamos 21. Y para el otro, usamos el seno. El otro componente prácticamente son 20 libras. Entonces son 20 libras.
Ahora, ¿cómo se representa este? Este ahora va a ser 21 libras en Y. ¿Hacia dónde se mueve? A partir del origen se mueve a la derecha. Entonces estamos en X positivo. Entonces Y es positivo. En Y nos movemos hacia arriba. Entonces estamos en Y positivo. Nuestra J va a ser positiva. ¿Ok? Y así es como vamos a ir sacando cada uno de los que faltan acá. ¿Para qué nos va a servir esto? En los análisis posteriores de torsión, de todo este tipo de fuerzas que vamos a aplicar, necesitamos encontrar muchas veces las componentes, los ángulos. Entonces, si nosotros practicamos esto, no importa dónde nos pongan el vector o dónde nos pidan el ángulo, nosotros ya vamos a saber cómo trabajar cada uno de estos triángulos. Ok, los siguientes se los dejo de tarea.